Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy tenemos una nueva clase. El objetivo es identificar las manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico en que se originaron, para distinguir cuáles de estos elementos son una parte de nuestra identidad latinoamericana y ecuatoriana en la actualidad. Encontramos aquí el Imperio Bizantino, historia, resumen y características. El Imperio Bizantino se constituyó de la división del Imperio Romano en el año 395 en dos partes: el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y el Imperio Romano con su capital en Milán. De esta manera, lo que conocemos como este imperio, a continuación veamos el origen. Pues su nacimiento fue cuando el emperador Teodosio, al darse cuenta de lo costoso y realmente difícil que resultaba mantener seguras las fronteras del Imperio Romano, tomó la decisión en el año 395 de dividirlo en dos: el Imperio de Oriente y el de Occidente. El Imperio Romano de Oriente fue entregado a su hijo Arcadio. El Imperio de Occidente desapareció en el año 476 después de Cristo, a causa de los ataques germanos. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, conocido también como Imperio Bizantino, sobrevivió a los ataques germánicos y vivió una época de auge hasta su caída en 1453, cuando el Imperio Otomano conquistó su capital, Constantinopla. Desde el siglo IV, cuando los hijos del emperador Teodosio heredaron las dos mitades del Imperio Romano, la parte situada al este y con capital en Constantinopla prosperó. El gobierno del emperador Justiniano. El auge de este imperio fue alcanzado durante el reinado del emperador Justiniano en el año 527, que pretendía reconquistar el poder que el Imperio Romano había perdido en Occidente. Con este objetivo, Justiniano buscó unificar todos los reinos cristianos, reconquistó el norte de África, Italia y España. Durante su gobierno, Justiniano recuperó gran parte de aquel que fue el Imperio Romano de Occidente. Nosotros vemos aquí características económicas, políticas, religiosas y culturales. La ubicación del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino ocupaba el sureste de Europa, el sureste de Asia, el noreste de África. Constantinopla se convirtió en la capital del Imperio Romano de Oriente, después de que Constantino I el Grande, el primer emperador cristiano, la fundara en lugar de la antigua ciudad de Bizancio. La parte oriental del Imperio Romano pasó a ser también denominada Imperio Bizantino, pues su capital era una antigua colonia griega llamada Bizancio. En el siglo IV, bajo el gobierno del emperador romano Constantino, la ciudad fue reformada y recibió el nombre de Constantinopla. Sus características máximo esplendor surgió durante el gobierno del emperador Justiniano. La sociedad estaba fuertemente jerarquizada, el emperador era muy poderoso y considerado representante de Dios en la tierra. La economía se caracterizó principalmente por el desarrollo comercial. El imperio tuvo un amplio desarrollo cultural y una participación fundamental en la conservación y transmisión del pensamiento clásico. Dejaron un gran legado en la arquitectura como estilo naturalista y usando técnicas del imperio griego. Su economía estuvo en una posición privilegiada entre el Mar Negro y el Mar Mármara, facilitaba mucho el comercio en la región. Tenemos los orígenes del cristianismo. El cristianismo en Occidente hay una sola sede apostólica, Roma, y la ausencia de poder político central facilita a sus obispos adquirir cada vez más fuerza. El Papa es la figura máxima de la Iglesia. En el Oriente, la máxima autoridad religiosa es el emperador, por lo que surge la Iglesia ortodoxa, que no reconoce al Papa como su intermediario con Dios. En los orígenes del cristianismo,
El Imperio Romano durante el siglo III se vivía una crisis enorme con guerras civiles constantes, invasiones de pueblos bárbaros, emperadores asesinados uno tras otro, y un pueblo que fue dejando de creer que ser romano era un privilegio. Perdió el orgullo de pertenecer a este fantástico imperio de Augusto, Trajano, Adriano y tantos otros hombres talentosos. El cristianismo ocupaba un lugar destacado en la vida de los bizantinos y podía ser observado incluso en las más diversas manifestaciones artísticas. Se creó una diferencia entre el imperio de Oriente y de Occidente centrada por las disputas entre el emperador y el papa, ya que el emperador pasó a ser el principal jefe de la Iglesia en Oriente y en Occidente fue el papa. Ambos poderes se vieron enfrentados y culminaron en la división de la Iglesia en 1054, creando una cristiandad occidental encabezada por el papa y una oriental encabezada por el emperador. Este hecho recibió el nombre de Cisma de Oriente. Vemos Constantinopla. Constantinopla tiene su origen en una colonia griega, Bizancio. El emperador romano Constantino, en el año 324, inició sobre la antigua colonia griega la construcción de la que sería capital del Imperio Romano de Oriente, posteriormente capital del Imperio Bizantino. Bizancio y posteriormente Constantinopla se edificó en una península muy fácilmente defendible, dominando el estrecho de Bósforo junto a un puerto natural denominado el Cuerno de Oro. La ciudad era un centro industrial y comercial situada sobre las principales rutas comerciales, una ciudad monumental. Fue una de las más avanzadas de su época, alcanzando prácticamente el 1.000.000 de habitantes y con grandes edificios públicos, entre los que destaca Santa Sofía, el hipódromo, el Palacio Imperial. Los comerciantes extranjeros poseían un barrio llamado Pera, situado a la orilla posterior del Cuerno de Oro. Allí fue edificada por los genoveses la Torre de Galat, desde que se divisa el puerto y el Bósforo. Durante las cruzadas, debido a su estratégica ubicación, la ciudad tuvo gran protagonismo. En la primera cruzada, las fuerzas cristianas se agruparon en Constantinopla antes de avanzar hacia la Tierra Santa. La ciudad cayó bajo el poder otomano en 1453 y en la actualidad la ciudad está en territorio turco, siendo su nombre moderno Estambul. Constantinopla o Bizancio, capital del Imperio Bizantino. En este contexto se decidió convertir la ciudad de Bizancio en la capital del imperio, comenzando los trabajos para embellecer, recrear y proteger la ciudad. Para ello utilizó más de 40.000 trabajadores, la mayoría esclavos godos. Se convirtió en la capital de Oriente, abriendo una enorme población, aunque el imperio poseía otras grandes ciudades como Nicea, Antioquía, Salónica o Alejandría. Algunas de ellas estaban situadas en regiones fértiles y producen artículos agrícolas importantes como el trigo o las uvas para la producción de vino. En la política, la organización política tenía como expresión máxima la figura del emperador, el cual, auxiliado por innumerables funcionarios, comandaba al ejército y dirigía la iglesia, que se autodenominaba ortodoxa. El emperador era por lo tanto muy poderoso y considerado un representante de Dios en la tierra, llegando incluso a ser retratado con una aureola alrededor de la cabeza. Con la iglesia local estaba subordinada a su autoridad. Luego hubo un alejamiento cada vez mayor en relación a la iglesia occidental, que obedecía al papa. Más tarde esos lazos se rompieron definitivamente, existiendo hasta hoy la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Además de la rica nobleza, también los comerciantes y artesanos tenían una situación económica privilegiada. Los campesinos, sin embargo, vivían un régimen de servidumbre y pobreza. La sociedad bizantina era una jerarquía en que se comprueba a continuación, pues la cima la encontraba el emperador, enseguida quedaba la nobleza, a continuación el alto clero, venía la élite, hubo una capa media de la sociedad formada por pequeños agricultores, y la mayor parte estaba formada por pobres campesinos que ganaban poco y tenían que pagar altas tasas de impuestos. Su religión fue fundamental para el mantenimiento del imperio, pues las doctrinas dirigidas a esta sociedad eran las mismas de la sociedad romana,
Justiniano trató de usar la religión para unir el mundo oriental y occidental. En el año 395 después de Cristo, a la muerte del emperador Teodosio, el imperio se reparte entre sus dos hijos, Honorio, el cargo del Imperio Romano de Occidente con capital en Roma, y Arcadio, el Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, con la capital Constantinopla. Una dosis diaria de pensamientos positivos va a mantener un corazón alegre. En los anexos, el día de hoy tenemos un video sobre Constantinopla y el comercio con Oriente. Por favor, lean el libro de historia. Que tengan todos una bendecida tarde.